días. Escuchar entonces los argumentos en 3 minutos por parte del asambleísta Jorge Guevara. Buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas. Señores, país que nos observa y sobre todo a mi provincia de Loja, hoy me dirijo a ustedes. Y quiero iniciar expresando mi reconocimiento y agradecimiento al gobierno del presidente Daniel Noboa por las acciones firmes y decididas que sirven para ejecutar, detener y poner en orden en el área de seguridad, efectuando y contrarrestando la minería ilegal, no solamente en ciertas partes del país, sino en la provincia también de Loja. Durante muchos años las familias se han preguntado si el Estado estaba solo viendo a los lados o si estaba también con ellos en la provincia de Loja. Y hoy esas preguntas fueron contestadas. Hoy podemos decir con claridad que el Estado está presente y está actuando en contra de la minería ilegal en la provincia de Loja. La minería ilegal no solo es una actividad ilícita, es una economía criminal que destruye el ambiente, contamina los ríos y pone en riesgo la salud de las personas y abre las puertas al crimen organizado. Donde avanza la minería ilegal, desaparece la ley y se instala el miedo. Ya lo hemos visto en algunas partes del país donde la minería ilegal secuestra, mata, extorsiona y deja las tierras inservibles, los ríos contaminados. Y allá quiero ir. Esta minería ilegal no solo es una actividad ilícita, es una economía criminal que destruye el ambiente, contamina los ríos y pone en riesgo la salud de las personas y abre la puerta al crimen, a ese crimen organizado, a ese crimen que acecha por las noches, acecha a la gente más humilde, a la gente que trabaja en sus tierras, que las cultiva, no ahora, sino durante toda su vida. Donde avanza la minería ilegal, desaparece todo a su paso. En el Cantón Caldas, en el sector conocido como San Guilín, esta realidad se sintió con fuerza. Se afectan las quebradas y las afluentes de la cuenca del río Catamayo-Chira. ¿Qué pasa con esto? El agua que es contaminada por la minería ilegal avanza en nuestra provincia y en algunos cantones, y esa agua sirve para regar las plantaciones que luego pasan a la mesa de los ecuatorianos, en especial en la provincia de Loja, que es un mercado más cercano. Es ahí donde crece el cáncer al estómago, el cáncer a las riñones, y se desatan más enfermedades que antes no se veían. Si ustedes van en el 90, en el 2000, en el 2010, estas enfermedades no eran tan crecientes como hoy en día lo son, porque los ríos que son contaminados por el mercurio y por más químicos son los que sirven para regar la agricultura de nuestra provincia, una provincia netamente agricultora, y pone en riesgo el agua de consumo vital para la provincia de Loja. Pero también allí el Estado decidió intervenir. No se quedó quieto, intervino. El bloque de seguridad ejecutó acciones firmes y legítimas para inhabilitar el acceso a estas infraestructuras que utilizan ese acceso para ingresar el material para poder ejecutar la minería ilegal. Hoy el Estado trata de recuperar el control en el territorio, devolviendo la tranquilidad a las comunidades. Estas acciones se suman a los operativos nacionales que han permitido incautar más de 300 toneladas de material ilegal, sustraído de diferentes tierras que quizás en algunos casos ni les pertenece a la minería ilegal, y los dueños por miedo no pueden reclamar porque es más fácil matar a los dueños que ellos puedan salir a denunciar. Pues lamentablemente en los pueblos donde pasa la minería ilegal es más los grupos organizados de la delincuencia que la misma presencia de la policía en años que hoy en día el gobierno nacional sí está actuando. Los campamentos clandestinos son los primeros en llegar, y hoy debemos detener a esos campamentos clandestinos, y el Estado está arrestando a esas personas que influyen o que incurren en este crimen. Esto demuestra que el gobierno no ha abandonado a los ecuatorianos. En Loja, donde antes hubo miedo, no había presencia del Estado, hoy en día lo está habiendo.
hoy en día está ejecutándose la presencia de los militares para poder ejecutar estos controles que antes no existían, y por eso la provincia y algunos habitantes de algunas parroquias y cantones tenían miedo de denunciar. Donde antes avanzaba la minería ilegal, hoy se recupera el territorio, hoy se devuelve la fe a aquellos que ya la perdieron, aquellos que pensaron que estaban solos. Por ello, señor presidente, amparado en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito el respaldo de esta Asamblea para aprobar el cambio del orden del día, con fin de que el Parlamento exprese su apoyo de la recuperación del control de territorio que ha sido azotado por la minería ilegal. No podemos permitir que la provincia de Loja se vuelva peligrosa y sea ejemplos como otras partes del país. Una provincia que es tranquila, que es calmada, que no tenía este acecho en las oscuridades, hoy en día lo está teniendo. Por eso quiero y pido que sea sometida a votación este pedido, señor presidente. Porque proteger el agua es proteger la vida, porque defender el territorio hoy es garantizar el futuro del mañana, porque Loja y el Ecuador merecen vivir sin miedo, sin minería ilegal, merecen vivir sin contaminación y sin que el cáncer se desarrolle de la manera que hoy en día se está desarrollando, porque nuestras aguas son contaminadas. Señor presidente, nadie está diciendo que no deben trabajar. Deben trabajar de la forma correcta, con los permisos correctos, con la forma correcta de tratar el agua que es contaminada, y luego debe ser vuelta a donde tenga que volver, pero de la manera correcta y sin contaminar ni afectar a los ciudadanos que vivimos en toda una provincia, por beneficiar a unas 4 o 5 organizaciones ilegales que están lucrando ahí. Señor presidente, muchas gracias, le devuelvo la palabra y pido que sea tomada a votación este pedido. Muchas gracias, asambleísta. Señor secretario, por favor, tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Se procede con el registro de los asambleístas para someter a votación esta tercera solicitud de cambio en el orden del día, que fue planteada por el legislador Jorge Guevara. En su intervención dijo que es importante reconocer al Gobierno Nacional por las acciones firmes en el área de seguridad a través de la suspensión de la minería en 3 provincias. Es una economía criminal que abre las puertas al crimen organizado. Dijo además que la minería ilegal contamina los ríos, daña el medio ambiente y pone en riesgo la salud de sus habitantes. El agua contaminada avanza a varias zonas, daña cultivos y afecta a la soberanía alimentaria de Loja. Fueron parte de los argumentos del asambleísta Jorge Guevara en esta tercera solicitud de cambio en el orden del día de la agenda, que de momento consta de 6 puntos, y se esperaría también las disposiciones correspondientes y con ello la votación de esta tercera solicitud de cambio en el orden del día, que se asemeja a la que también ya solicitó la asambleísta Ana Belén Tapia. Esto tras la suspensión de operaciones mineras en 3 provincias tras detectar contaminación por metales pesados y actividades ilegales que afectan a los ríos y ecosistemas. El gobierno de Ecuador suspendió días atrás las actividades mineras en las provincias de Napo, El Oro y Loja. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, la suspensión aplica de forma total en Napo, en El Oro y Loja. La medida restringe todas las operaciones en las plantas de beneficio minero. Esta medida responde a la necesidad de frenar actividades ilegales de minerales que generan graves afectaciones ambientales. Las autoridades identificaron daños directos en ecosistemas sensibles y fuentes hídricas estratégicas del país. La ministra de Ambiente, Inés Manzano Díaz, alertó sobre los riesgos ambientales. Señaló que la minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como el cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como el cianuro en concentraciones que superan los límites máximos permisibles en los ríos de La Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Por ello, no vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y en el país. Como habíamos hecho mención en nuestros informes técnicos, confirmaron que existen concentraciones peligrosas de metales pesados en ríos estratégicos. Estas sustancias ponen en riesgo la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas hidrográficas. Son parte de los argumentos tras esta suspensión del Gobierno Nacional de las actividades mineras
mineras en 3 provincias, en Napo, El Oro y Loja. Y ese es parte de los pedidos también del asambleísta Jorge Guevara a través de esta tercera solicitud de un reconocimiento al gobierno nacional por estas acciones firmes en el área de seguridad a través de la suspensión de la minería ilegal en 3 provincias. Y hace pocos días se han levantado las alertas acerca de la minería ilegal que continúa expandiéndose en áreas estratégicas del sur del Ecuador, particularmente sectores cercanos y dentro del Parque Nacional Podocarpus, una de las reservas naturales más importantes del país y reconocida como reserva de biosfera por la UNESCO. Aunque el foco mediático se ha concentrado históricamente en la provincia de Zamora Chinchipe, especialistas advierten que las afectaciones podrían repercutir directamente en la ciudad de Loja. Así se han recogido algunos criterios por parte de los medios de comunicación, en donde se explica que actualmente la zona está intervenida y corresponde a un antiguo yacimiento polimetálico concesionado en la década de los 80, cuando era cerca del 90% del territorio del parque y fue entregado a actividades mineras, principalmente de oro. Estas concesiones fueron anuladas oficialmente a inicios de los años 90 tras una acción legal impulsada por la Fundación Ecológica Arcoíris, pero la actividad extractivista no se detuvo. Aunque el oro es el principal recurso extraído, el carácter polimetálico del yacimiento implica la presencia de otros minerales como plata, lo que aumenta el interés económico y la presión sobre el territorio. Lo preocupante, dice el reporte, no es solo la extracción en sí, sino las prácticas utilizadas en un contexto completamente fuera del control estatal. Uno de los impactos más grandes y graves es el uso del mercurio para la recuperación del oro, un metal pesado altamente tóxico que no se degrada fácilmente y que puede permanecer en el ambiente durante cientos de años. El mercurio es altamente persistente, pasa la cadena alimenticia y afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana, es lo que advierten los expertos. Estudios recientes respaldan esa alerta. En un muestreo realizado en abril y mayo de 2025 por la Fundación Arcoíris detectó concentraciones de mercurio en sedimentos y agua que superan los límites permisibles establecidos por la norma ecuatoriana. En el río Loyola, por ejemplo, se registraron valores de hasta 6 veces mayores a lo permitido en agua, lo que confirma una contaminación a largo plazo. La expansión de la minería ilegal también ha provocado una deforestación significativa dentro de un área que debería estar bajo máxima protección. Actualmente se estima que entre 25 y 26 hectáreas han sido deforestadas, una superficie equivalente a unas 35 canchas de fútbol. A esto se suma la presencia de decenas de campamentos mineros y reportes de grupos armados en la zona, lo que ha impedido el ingreso de guardaparques y ha debilitado aún más la capacidad de control del Estado. El Parque Nacional Podocarpus alberga más de 630 especies de aves, además de anfibios, reptiles, insectos y plantas endémicas, muchas de ellas en peligro de extinción. La fragmentación del hábitat y la pérdida de cobertura vegetal representa daños, en palabras de especialistas, son irreversibles en términos de biodiversidad. Aunque la actividad minera ilegal se concentra actualmente en sectores de Zamora Chinchipe, el riesgo para Loja también es real, dicen las autoridades. La provincia depende de un recurso hídrico más limitado y vulnerable, por lo que cualquier contaminación puede tener impactos directos en el abastecimiento de agua, la salud y los ecosistemas, informa Diario La Hora a través de un informar, señor presidente, que contamos con 147 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Jorge Luis Guevara. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Se procede con la votación de esta tercera solicitud de cambio en el orden del día planteado por el legislador Jorge Guevara respecto al apoyo al gobierno nacional tras la suspensión de las actividades mineras ilegales en 3 provincias, incluida Loja. Para la aplicación de la medida, el gobierno dispuso la articulación de varias entidades del Estado: la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedaron a cargo de las tareas de control, clausura y vigilancia. Esto con el objetivo de evitar que las actividades suspendidas continúen de manera clandestina. Y precisamente el asambleísta Jorge Guevara dijo que esto se ha convertido en una economía criminal que abre las puertas al crimen organizado en las provincias donde se realizan estas actividades mineras. La minería además contamina los ríos, daña el medio ambiente y pone en riesgo la salud de los habitantes. El agua contaminada avanza a varias zonas y daña cultivos y afecta a la soberanía alimentaria de Loja, señaló el legislador Jorge Guevara. De momento son 76 votos afirmativos, 61 votos en contra, 0 blancos y 7 abstenciones. Están pendientes apenas 3 votos para esta tercera solicitud de cambio en el orden del día para que pueda ser incluida en la continuación en la sesión plenaria 068, que tiene ya 6 puntos en esta agenda.
Se espera nada más los 3 votos restantes o a su vez el cierre de la votación correspondiente y conoceremos los resultados. Informarles también que ya son 77 votos afirmativos, lo que se requiere para la aprobación de esta tercera solicitud. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 147 asambleístas presentes, contamos con 77 votos afirmativos, 61 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. Por tanto, la solicitud de cambio de orden del día presentada por el asambleísta Jorge Luis Guevara ha sido aprobada.